Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Mi nombre es Samuel Baeza. Soy pastor de la iglesia Lugar de Presencia. Tengo el privilegio de servir a Dios en esa casa que Dios nos permite con mi esposa Andrea de Baeza de pastorear hace 8 años, más o menos. Ha sido un gran reto y pues estamos aquí con todo el corazón para poder contar parte y expresarte lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará por su misericordia. Pues estar aquí sentado no les podría decir que es fácil o difícil, pero es un reto de contar de dónde Dios nos sacó, de dónde venimos, qué vivimos por su misericordia. Pues por la gracia de Dios y su misericordia nacimos en un hogar cristiano. Soy el primer hijo de 5 hermanos, el primogénito, y ustedes saben que el primero de todas las familias siempre es como que con el que los papás prueban ser papás, ¿verdad? Y mi padre es pastor, el pastor Alberto, que lo honro, Alberto Baeza, mi mamá Brenda, pastores desde que nací, siervos de Dios, que siempre Dios los ha usado desde que tengo memoria. Y desde pequeño yo nací y siempre venían ataques del enemigo que lo echamos fuera, siendo hijo de un pastor. En ese entonces era pastor de jóvenes mi papá, y a él le habían dicho que no podía tener hijos, y cuando se enteró que estaba embarazada mi mamá de mí, me idolatró mucho, me empezó a cambiar por Dios, me cuenta él, y yo nací enfermo con el diafragma abierto. Entonces desde que nací un poquito, enfermo, y el enemigo se aprovechó de una situación que tuvo él en su pasado, y cayó ahí sí que prácticamente un hechizo, una brujería en mí por desear el bebé que mi madre llevaba en el vientre, y me cayó a mí. Y nací con el diafragma abierto, y prácticamente que el primer año de vida me quedé sin vitaminas, me quedé sin fuerza, y caí prácticamente muerto y desmayado, desfallecido en una cuna, me cuentan mis padres. Y estando ahí, Dios llevó un profeta a la casa me recuerdo desde que era un niño, un bebé, siempre profetas llegaban a la casa o a nuestras vidas a marcar nuestra vida para levantarnos. Por eso creemos en una palabra profética, en un ministerio profético que Dios nos ha dado por su gracia. Y mis padres me cuentan que el profeta llegó y le dijo a mi padre: entrega a tu hijo como Abraham lo hizo con Isaac. Y cuando él sacó de su boca: Señor, te lo entrego, porque él no podía tener hijos, y cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada de mí, empezó a poner prioridad en mí como papá. Entonces Dios, sea lo que sea, hijos, trabajo, esposa, familia, Él siempre va a querer el primado, porque no podemos cambiar al Señor. Se vuelve un ídolo cuando cambiamos al Señor, le ponemos segundo, tercer lugar, pero no podemos ponerle posiciones a Dios. Él siempre va a ser el primero, segundo, tercero y cuarto, y todos los lugares, porque ¿de dónde nos sacamos que Él es el primero, el segundo y el tercero? Él está en todo lugar. Él siempre tiene que estar en cada momento que nosotros pongamos, hasta en estatura nuestra vida. Él siempre está ahí. Pero para no hacerle larga la historia, el Señor en ese momento usó al profeta, y mi papá me entregó a Dios. Padre, te lo entrego, dijo él. Y en ese ratito, en esos segundos, yo saqué una bola de sangre de mi vientre y cayó al suelo, y me cuentan mis padres. Y al mismo tiempo mi papá fue libre con algo muy parecido cuando se liberó él. Y desde ese entonces, después de 1 año y medio de vida que estuve enfermo, casi 1 año y medio, yo no podía comer nada. Y desde ese entonces el Señor me sanó, me cerró el diafragma, empecé a comer. Mi mamá cuenta que yo pedí un huevito, pedí un huevito y me dieron una cucharada. Y desde ese entonces nunca más volví a vomitar.
y Dios me sanó por su gracia. Desde ahí empezó el proceso, porque cuando hay personas marcadas desde el vientre, el enemigo sabe que son una amenaza a las tinieblas. Y el enemigo me empezó a atacar, que lo reprendo hasta hoy, y aunque no tenga la culpa, siempre lo reprendemos. Empecé a crecer. Me recuerdo que siempre en la iglesia nos gustaba molestar mucho, y estando ya como de 7, 8 años, bueno, yo acepté a Jesús en el comedor con mi mamá, y después de haberlo aceptado, me acuerdo que a los meses estaba jugando con mis amigos y había otro profeta, era un profeta fuera de Guatemala, un americano, y me acuerdo que había cola que le hacían para que le profetizara a pastores, y ahí habían muchos pastores de eminencia y de renombre, pero yo lo que quería era jugar. Me recuerdo que dijo: llamen a ese niño que está jugando ahí en el patio de la iglesia. Nosotros venimos del IMSS Central, de la iglesia del doctor Otoniel Ríos, ahí crecimos, y cuando me llamó, yo no quise subir, y me recuerdo que los diáconos me agarraron y me llevaron casi que pataleando para arriba al salón donde estaban todos los pastores de renombre. Ahí habían de todo, de siervos de Dios, todo tipo de siervos de Dios, increíble. Pero él dejó de profetizarle a ellos por irse al niño que estaba molestando, y ese niño, adivine quién era yo. Y me suben ahí pataleando, yo sudando, yo no quiero nada. Me acuerdo que ni atención le ponía, yo me acuerdo que me tapaba los oídos y no quiero escuchar, decía. Yo tenía 8 años, 8, 9 años. Yo lo que quería era jugar con mis amigos, molestar, ¿verdad? Como un niño normal, ¿verdad? Entonces, yo a lo lejos me recuerdo que me suben, me empieza a hablar, y en inglés me habló y me dijo estas palabras con alguien que lo tradujo. Primero preguntó, hijo, ¿de quién era? Y le dijeron quién era: mi padre. Después me dijo: tú eres un líder, me dijo, y te vas a llevar a muchos. Lo primero que nunca se me olvida es esto: te vas a llevar a muchos, dice el Señor, al infierno. Me dijo: wow. Entonces yo dije: bueno, entonces soy hijo del diablo, dije yo, ¿verdad? Entonces después me dijo: pero en los 2 reinos están peleando por tu alma y tu vida. Pero si tú decides por el reino de los cielos, también te vas a llevar a miles al cielo. Tú decides a cuál de los 2 reinos servir, porque en los 2 reinos serás usado, me dijo ese profeta. Cambio de vida. Cambio de vida. ¿A cuál de los 2 reinos servir? Porque en los 2 reinos serás usado, me dijo ese profeta. Y yo me quedé asustado. Y esa es una profecía que nunca hasta la fecha, tengo ya 40 años para la gloria de Dios, nunca se me olvida. Y créame, los primeros ahí sí que años de adolescencia, hasta los 20 años más o menos, 19, me estaba llevando a muchos al infierno. Nunca se me olvidó esa palabra. Yo digo que la palabra profética que Dios da, aunque no se cumpla, pero si está en tu corazón y no se olvida, esa se va a cumplir. Porque hay muchas que nos dan semanalmente o mensualmente, pero siempre nos entra, y si nos sale, esas son palabras de emoción. Pero cuando es una palabra genuina del corazón del Padre, esa palabra siempre va a marcar tu corazón, aunque la veas muy lejos, pero tú sabes que hay algo ahí que no se olvida, que no se va de tu corazón. Y esa es la palabra que yo digo, es la palabra segura que se va a cumplir. Y hasta la fecha es la que se ha cumplido. Y por esa palabra, yo me recuerdo que estoy acá. Porque me alejé de Dios un tiempo, me fui al mundo, después de, como ahí sí que en mí creo que se cumplió ese dicho que decían: hijo de pastor, lo peor. Pero gracias a Dios, de lo peor y de lo vil y menospreciado, el Señor escoge para hacer y avergonzar a lo peor. Y de ahí me alcanzó el Señor, estando en los centros nocturnos, en discotecas, en lugares que a Dios no le agradaba.
estando hundido, estuve hundido en la pornografía, en muchas cosas que a Dios no le agradaban y mis papás estaban, tal vez no se enteraban y lo hacíamos a escondidas. Pero un día Dios tuvo misericordia por un problema que yo tuve en un lugar que no le agradaba al Señor, en una discoteca. El Señor usó una persona que me defendió, que me estaban pegando entre 10 y esa persona disparó al aire. Y me recuerdo que yo tenía más de 5 años de no hablarle a mi papá, de casi que odiar a mi papá y a todos los pastores que se me pasaran enfrente o siervos de Dios o ministros. Yo los odiaba. Yo dije, lo último que voy a hacer es pararme en un altar, predicar, cantar y menos hablar de Dios. Yo le huía a eso. Yo dije, eso es lo último en mi vida que haría. Yo no quiero eso. Yo le huyo a eso. Y le huía. Y gente que hacía eso, yo le decía hipócrita. Y no eran genuinos. Y el Señor marcó mi corazón esa noche. Estuve a punto casi que de fallecer, de morir. Recuerdo que me agarraron duro, me pegaron, me quebraron una botella de cerveza en la cabeza, me tiraron un balazo y gracias a Dios no me dieron. Y el Señor me guardó de la muerte. Y por su misericordia un tipo me defendió y después otro amigo que lo bendigo, se llama Luis Pedro, me dice, mira, el que está allá te defendió. Y yo me le acerco y le digo, mira, ¿por qué hiciste eso si yo no te conozco? Y él me dice, tú no me conoces a mí, pero yo sí a ti. ¿Y por qué? Recuérdate, yo no le hablaba a mi papá por 5 años y lo odié. No le daba un beso, ni hola, ni adiós, ni buenas noches. Siendo el pastor, él estaba fuera, esa noche él estaba predicando fuera de la nación. Y me le acerco y me dice, tú no a mí, pero yo sí a ti. ¿Y por qué? ¿Y por qué hiciste eso? Te pudieron haber hecho algo los que me atracaron, los que me pegaron. Y cuando se me queda viendo y me dice, yo te defendí porque yo sí te conozco. ¿Y de dónde? Yo voy a la iglesia de tu papá y yo acepté a Cristo Jesús en la iglesia de tu papá. ¡Wow! Cuando él me dijo eso, yo bajé la cabeza. Me pasó mi vida mala en un segundo, mi película, y me empieza el Señor a decir y a sacar todo lo malo que yo era, lo hipócrita que yo era. Y el Señor me empieza a ministrar adentro de la discoteca. El Señor me hizo reconciliarme con Dios en los brazos de Dios a través de esa persona que fue un ángel que Dios mandó. Y me dice, Dios te está dando una oportunidad y el corazón de los padres vuelve al hijo y de los hijos a los padres. Para que yo aceptara al terrenal, tengo que primero aceptar al celestial. Y el Señor hizo una obra sobrenatural que nunca se me olvida, que esa noche, que esa madrugada, hace más de 22 años, yo fui marcado con el Espíritu Santo, hablé lenguas en una discoteca. Y ahí el Señor marcó mi vida para siempre y nunca más hasta la fecha volví a pisar un lugar de tinieblas ni de pecado hasta hoy. Y ahí empezó el ministerio, ahí empezó el llamado, me empecé a apasionar por Dios. Había muchos que se burlaban, ya no, te dejaron sedita, porque ya no frecuentas esos lugares. Y el Señor me dice, corta tus amistades que te hunden y te alejan de la presencia de Dios. Y corté, agarré una tijera espiritual y empecé a cortar todo lo que no me edificaba. Y poco a poco el Señor me fue limpiando y hasta la fecha, hoy me sigo limpiando. Le pedí perdón a mis padres, me reconcilié con ellos, con amigos, hasta con pastores en el altar, fuera del país, dentro del país, el Señor restaurando mi vida. Pero se hizo vida un versículo en la Biblia que dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Yo alcancé esa misericordia porque no solo lo confesé esa noche, sino que me aparté del pecado. Dios no quiere que solo lo confesemos, Dios quiere que te apartes. Pero apartarte es santificarte, no solo apartarte para alejarte, es apartarte para pasar tiempo a solas con el que te creó tu Padre Celestial. Eso es apartarse de verdad. Y empecé a encontrar una intimidad fresca, una intimidad tan hermosa con Dios, que empezó el Padre a darme cántico nuevo, empecé a deleitarme, me empecé a apasionar por ir a hablarle a alguien de Jesús. Me recuerdo que miraba a mis amigos que conocía desde pequeño, que iban a los lugares a frecuentar, que a Dios no le agradaba, a fiestas, a discotecas, a parrandas, a lo que sea, como le quieras llamar. Y yo me los encontraba y les decía, hey, si hoy viene Cristo, te vas al infierno. Entonces me decía, me dañaste mi noche. Y empezaba yo a hablarles de Jesús. Miraba a alguien con un cigarro y se lo botaba. Eso no le agrada a Dios.
Y yo empecé a ser poco a poco radical. Hasta mis mismos hermanos, el Señor me empezó a decir, estórbales el pecado. Y cada uno tuvo su encuentro personal. Que llegó el punto donde me llegué a juntar con varios amigos que estaban tal vez con un cigarro en la boca, hablando malas palabras o lo que sea. Y yo me acercaba, como ya estaba como que portándome bien, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, porque no es por uno. Ellos decían, no, ya vino Samuel, tiren el cigarro, ya vino él, ya no hablen malas palabras, respetemos porque él ya cambió. Mire, o sea, yo me empecé a asombrar de que cuando yo frecuentaba a la gente que estaba en pecado, ya no les daban ganas de pecar. Wow, eso marcó mi corazón. Y ahí el Señor empezó a meter un llamado de adorarle, de exaltarle y de predicar la palabra a todo lugar. Y que prácticamente sin yo querer y sin buscarlo, empecé a hablar de Cristo donde quiera que vaya. Mi pasión era Cristo hasta hoy. Y hasta la fecha ya tengo casi 17 años de casado, con 4 hijos y un ministerio de hace 8 años pastoreando con mi esposa. Estuve casi 13, 14 años de preparación en la iglesia de mi padre. A prueba y error, ahí fui el conejillo de Indias, ahí fue el donde yo sufrí, ahí sí que la disciplina, aprendí a callar, aprendí a menguar, aprendí a adorar y a cantar a solas cuando Dios quería, no cuando yo quería. Aprendí a respetar autoridad, aprendí a callar y sigo aprendiendo, porque esto es hasta la muerte. Y hasta hoy nos ha traído el Padre acá donde estamos y por su gracia y favor hemos, ahí sí que es, dado a luz el cántico nuevo de gratitud que Él ha puesto por su gracia y favor en nuestro corazón para exaltarle al Señor. Y honro a mis padres porque siempre me ataron al altar. Me estorbó mi padre el pecado, mi madre oraba por mí. Cambio de vida. Cambio de vida. Para exaltarle al Señor, y honro a mis padres porque siempre me ataron al altar. Me estorbó mi padre el pecado, mi madre oraba por mí. Me recuerdo que yo llegaba de pecar a mi casa y yo miraba a mi papá con la Biblia abierta y me decía, no por mi nombre, me decía, diablo mentiroso, así te quería agarrar. Y yo no me hablaba, mi mamá me acuerdo que me decía, no le hablo al Samuel pecador que vino, le hablo al Espíritu de Dios que está en tu corazón. Y ahí, mire, me agarraba como el Chavo del 8, la chiripiorca y el Espíritu me controlaba. Y cuando empecé yo a crecer en Dios y el Señor, cuando yo menos sentía, me empezó a usar. Y yo decía, wow, qué rico cómo Dios lo usa a uno. Porque Dios te usa donde fuiste sanado. Dios te va a usar donde fuiste liberado. Dios te va a usar de donde Dios te sacó, ahí te va a respaldar. A veces no tratemos de inventar. Yo quiero que Dios me use para tal vez sanar, sí, pero si Dios no te ha sanado, va a costar mucho. Te puede sanar, te puede usar, perdón, sí, pero de donde Dios te sanó, de donde Dios te libertó, de donde Dios te rescató, ahí tienes tu autoridad para decretar dónde le cerraste la cara a la puerta al diablo. Y ya nunca más tiene legalidad en tu vida. Pero yo dejo esto en tu corazón, que hasta la fecha me ha servido para poder caminar en esta vida que no es fácil porque el camino es angosto, pero con Cristo lo disfrutamos. Es lo más hermoso. A veces queremos reprender al diablo mismo todos los días, que es bueno reprenderlo, porque en la Biblia dice echarlo fuera, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero yo diría que la estrategia celestial más grande que existe para que las tinieblas no te toquen es tu rectitud, tu lealtad y tu integridad delante de Dios. Porque eso ya no le va a dar cabida a Él por dónde meterse. Porque tu edificio de tu vida va a estar recto y no van a haber orificios donde las puertas no cierran bien. Si tu edificio, tu vida que está en construcción, en las manos del alfarero, está recta,
Y todos los días vas al alfarero y decirle: Señor, límpiame, purifícame, transfórmame, te necesito, Señor, ayúdame. No le vas a dar cabida al diablo para que te ataque y te atormente. Por eso hay muchas personas que están viviendo, soportando y aguantando una vida que no quieren vivir, porque siempre tienen orificios o puertas abiertas que no han cerrado, o ya las cerraron pero no están bien cerradas. ¿Por qué? Porque el edificio está torcido. No importa el crecimiento, créeme, Dios no ve tu cantidad ni tu altura, ve tu rectitud, ve tu consagración, ve tu integridad. Porque ¿de qué me sirve a mí llegar a lo más alto, pero torcido? Un peso más y estoy a punto de caerme. Lo más hermoso y lo más grande que hasta hoy te puedo decir a ti, hombre, mujer, niño, niña, cualquier persona que esté viendo esto, lo más grande que Dios puede hacer en tu vida y que tú puedas hacer para Él, es que tú te apartes para Él como un sacrificio vivo, puro y santo y agradable, para poder tocar su corazón y que tú seas un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Si yo te digo, y yo tomo en un vaso ahorita que está tomado por muchas personas o escupido por muchas, y yo te lo doy a tomar a ti, te apuesto que tú no te atreves a agarrarlo y tomar el agua de ese mismo vaso sucio. Si tú no te atreves a tomarlo sucio, ¿cómo Dios sí va a usar vasos sucios? Tampoco. Y a veces queremos: Señor, úsame, quiero servirte. El vaso sucio no sirve y queremos ser usados por Dios. Primero limpiémonos, dejémonos ir al torno del alfarero todos los días, porque acuérdate, el hombre es hecho del barro, y el barro, para que funcione bien y esté bien construido, se tiene que deshacer todo por completo. Entonces digámosle: Señor, siempre hazme nueva criatura todos los días de nuestras vidas, para que cuando te vea cara a cara, yo cada vez disfrute y me sienta digno de estar delante de ti, de no avergonzarme de ti en la tierra, para cuando esté en los cielos tú tampoco te avergüences de mí. Y eso es parte de mi testimonio, parte de lo que yo he vivido. Y hasta hoy no ha sido fácil ser pastor, cantarle al Señor donde nos mande, cantar salmos, alabanzas, canciones. Dios nos ha permitido grabar, y Dios ha marcado nuestro corazón con la alabanza y la adoración, con la palabra. Pero no solo es eso. Muchos tal vez quieren cantar, quieren estar en un escenario, en un púlpito, pero ¿de qué nos sirve pararnos y no tener rectitud? Hay muchos que solo tienen el poder, pero el poder sin la integridad solo es poder y se pierde la unción. Poder cualquiera tiene con posiciones humanas. Cualquiera puede llegar a un poder humano, pero si no hay integridad, no hay presencia de Dios, ese poder no funciona. Solo es un poder humano que tarde o temprano se va a corromper y se va a caer todo. Así que dejo en tu corazón esta palabra para que el Espíritu Santo te llene, te levante, te limpie y haga de ti una nueva criatura, como lo hizo conmigo y lo sigue haciendo, porque no somos perfectos, sino que vamos como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, de aumento en aumento, de fe en fe, de gloria en gloria, de monte en monte y de victoria en victoria. Amén. Y yo quiero terminar orando por ti, orando por alguien que Dios está hablándole hoy y tocando el corazón de alguien. Yo sé que Dios está confrontando, porque las cosas son como son, y yo siempre digo esto y no me canso de decirlo: la santidad hasta la fecha, en este tiempo donde hay muchas distracciones, no ha pasado de moda y no pasará. Busquemos a Dios, apartémonos para Dios, porque eso es santidad. Santificarnos es apartarnos. Por eso Dios es 3 veces santo, 3 veces apartado de todo, porque no hay otro como Él. Y eso lo dejo en tu corazón, que no hay otro como tú, porque eres hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero para ser un hijo tienes que dejarte limpiar para disfrutar la fiesta del Padre como el pródigo. El hijo pródigo no entró a la casa sucio, lo tuvieron que bañar, le tuvieron que cambiar ropa para que pudiera disfrutar la fiesta y no tuviera en contra nada contra nadie. Así que levanta tus manos, cierra tus ojos, déjame orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de bendecir a los que están escuchando y viendo este programa, este tiempo que es de tu corazón, Señor. Declaramos vida. Y, Señor, si hay alguien aquí que quiera conocerte de cerca, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de esta transmisión, de este programa,
Señor, tú puedas fluir con poder y gloria y que puedas cambiar la vida de cada persona. Si hay depresión, si hay ansiedad, si hay tormento, si hay aflicción, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, en tu nombre, como solo tú lo sabes hacer, que liberes y que saques de la cautividad a todas esas personas, a todos esos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos que están escuchando y viendo, para que tú los libertes y les des una vida con esperanza, una vida en libertad, una vida, como dice tu palabra, una vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, sana sus corazones, liberta sus vidas. Y yo te pido que si hay alguien que no te conoce, que te conozca hoy, que escriba su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, llénalos de ti, Espíritu Santo. Satúralos con tu Espíritu. Yo ministro paz a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, porque tú eres su Padre y su Dios y nada les faltará. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendícelos, guárdalos y gracias, Padre, por este tiempo. Y los consagro a tus manos. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Fue un privilegio haber estado contigo. Bendiciones. Todos conocemos del poder de Dios y hoy hemos visto obrar uno de sus milagros. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para su vida. Los esperamos en una próxima. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.